Bien, entonces hoy vamos a seguir estudiando límites, pero necesitamos algunas propiedades de las funciones trigonométricas. Entonces vamos primero a estudiar esta propiedad del seno, que dice ahí que para todo x en los números reales, se cumple que el seno de x en valor absoluto es menor o igual que el valor absoluto de x. ¿Sí? Esta es la primera propiedad que nos va a ayudar a calcular un límite. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es dividir nuestro intervalo, o perdón, nuestros números reales en tres casos, si ustedes quieren. Ya, entonces, a ver, se me pegó. Ya. Entonces, demostración para ver esto, sea entonces x un número real. Veamos el caso 1. Si x es mayor estricto que pi medios, ¿ya? Si x es mayor que pi medios, entonces, bueno, x va a ser mayor que 1. ¿Por qué? Porque pi medios es mayor que 1. Esto nos dice entonces que como el valor absoluto del seno de x es siempre menor o igual que 1, y este 1 es menor que pi medios, y pi medio es menor que x, entonces ya tenemos eh, para x mayor que pi medio demostrado la proposición, porque bueno, en este caso, como paréntesis, valor absoluto de x es igual a x, ya, porque el seno es, perdón, el x es positivo. Entonces, teniendo eso en mente, de acá concluimos que seno de x en valor absoluto es menor o igual que valor absoluto de x. Bien, ¿está claro este primer caso? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda hasta este punto? Bien, continuamos entonces con el caso 2. Em, bien, si x es mayor o igual que 0 y menor o igual que pi medios. Para esto vamos a recurrir al siguiente dibujo. Tomamos este dibujo y notemos lo siguiente. Bien, tenemos acá, bueno, la clásica circunferencia unitaria. ¿Ya? ¿A qué me refiero con eso? Con que en azul es una circunferencia, o bueno, una parte de una circunferencia de radio 1. ¿Ya? Es decir, esta cantidad de acá, que es un radio, vale 1. Esta cantidad de acá, del 0 a P, también vale 1, esa distancia. Y a cualquier punto aquí la distancia 1, ¿ya? Es una circunferencia de radio 1. Nosotros tenemos el ángulo X aquí, ese es mi ángulo X, por el teorema del ángulo inscrito, tenemos que este de acá también vale X, ese ángulo X. Em, bueno, como observación, X está en radianes. ¿Sí? Aquí está en radianes. Y, y esto de acá, entonces, es una porción X de una circunferencia de radio 1. Por lo tanto,
esta porción de acá también es X. Ya de aquí a acá, de Q a P. Q a P también vale X. Por otro lado, si ustedes quieren a esta cantidad de acá, llamémosle W, y esta cantidad de acá Z, por trigonometría nosotros sabemos que seno de X es igual a W dividido en la hipotenusa, que sería 1. Entonces W es igual a seno de X. Por otro lado, en este caso no lo vamos a utilizar, pero Z, o bueno, coseno de X, es igual al opuesto, que sería el Z dividido en la hipotenusa, que es 1. Por lo tanto, Z es igual al coseno. ¿Sí? Entonces, Profe, no es al revés. toda la razón. Se pausó el compartir pantalla. Ahí sí. Y sí, toda la razón. Muchas gracias. Estoy diciendo al revés. Estoy diciendo al revés. Esto es coseno. El coseno es opuesto, perdón, adyacente dividido en la hipotenusa, coseno. Y el seno es el opuesto dividido en la hipotenusa. ¿Ya? Entonces ahí sí está muy bien eh, lo que como corresponde, ¿ya? La identidad trigonométrica. Por lo tanto, de esta, de esta figura ustedes pueden notar que z, o en otras palabras, el seno de x es siempre menor o igual que x. Siempre menor o igual que x, ya donde quieran que ustedes pongan ese z, si lo quieren poner ahí, y cambian el ángulo, siempre esta distancia acá va a ser más larga. Siempre va a ser más larga porque tiene una curva. ¿Ya? Parten desde el mismo punto y llegan a uno más lejano con una curva, ¿ya? Entonces, claramente esta distancia es más larga, por lo tanto, de este dibujo nosotros podemos decir que el seno de x es menor o igual que x. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, ¿Sí? ¿Todo claro? Por lo tanto, para el caso 2 también estamos listos, porque estamos en números positivos, el seno va a ser positivo, entonces el valor absoluto del seno de x va a ser menor o igual que el valor absoluto de x, ¿sí? Y entonces lo hemos demostrado para, primero lo hicimos para x mayor que pi medios, y ahora para x entre 0 y pi medios. Por lo tanto, estaría restando ver el caso para x negativo. Ese va a ser el último caso. Y veamos eso en una nueva hoja. Voy a poner acá caso 3. X menor que 0. Bien, ¿ustedes saben que el seno es una función par? Perdón, impar. ¿Sabían eso? sí lo explicaron en complemento. Ya, muy bien. Entonces voy a poner acá, seno de x es impar. Bien. Entonces, si x es menor que 0, entonces menos x es mayor que 0. Por esta razón, utilizando caso 1 y caso 2, tenemos que, dos puntos, el seno de menos x en valor absoluto es menor o igual que menos x en valor absoluto. ¿Están de acuerdo con eso?
Porque anteriormente en el caso 1 vimos que para números mayores que pi medio se cumple, y en el caso 2 que para números mayores que 0 y menores que pi medio se cumple. Por lo tanto, para todos los números positivos, incluido el 0, verificamos que se cumple. Por lo tanto, si yo tomo un número negativo y lo multiplico por menos 1, obtengo un número positivo, y para ese número positivo entonces se cumple que el seno de menos x en valor absoluto es menor o igual que menos x en valor absoluto. Y debido a que el seno es impar, ¿qué quiere decir esto? Que el seno de menos x es igual al seno, perdón, a menos el seno de x. Y de acuerdo a eso, entonces esto es equivalente a tener que menos el seno de x en valor absoluto es menor o igual que menos x en valor absoluto. Y si recuerden ustedes las propiedades del valor absoluto, si tengo un menos afuera de algo, es decir, multiplicado por una constante, es igual al valor absoluto de la constante. Quedaría esto así. Y valor absoluto de menos 1 es 1. Entonces esto es equivalente a tener seno de x en valor absoluto, y esto es menor o igual que valor absoluto de x. Y esa sería entonces la demostración, y ahí termina la demostración de esta proposición. ¿Sí? Entonces, de estos tres casos concluimos que el seno de x es menor o igual que x en valor absoluto, para todo x en los números reales. ¿Está claro este resultado? ¿Está claro? Sí. Bien, perfecto. Entonces, eh, esta proposición ustedes no la tienen en el, en el PDF de las clases. Sí está la proposición que vamos a ver ahora, en la demostración, pero yo quise escribirla como proposición porque es bastante útil, ¿ya? Si bien la iban a ver de igual manera en la demostración que vamos a ver ahora del límite, pero para mí escribirla como proposición es importante para que ustedes se la aprendan, porque más adelante se ocupa en los cursos que vienen, ¿ya? Esta desigualdad es bastante útil, que el seno de x es menor o igual que x. Bien, entonces vamos ahora a la proposición, que es esta que ustedes ven acá. Entonces, tienen la función trigonométrica coseno y la función seno. La proposición nos dice que el límite cuando x tiende a A de coseno de x es coseno de A, y de seno de x es seno de A. Esa sería entonces la proposición, es decir, el límite cuando x tiende a un número A de coseno de x existe y es igual a coseno de A. Antes de ver la demostración de esta proposición, quiero que recordemos una identidad trigonométrica que vamos a utilizar en la demostración. Entonces dice así: coseno de alfa menos coseno de beta es igual a menos 2 seno de alfa más beta dividido en 2 por seno de alfa menos beta dividido en 2. Bien, ¿están de acuerdo con esta identidad? ¿Ustedes la vieron en clases? Sí. Alfa y beta números reales. Ya, perfecto. Entonces continuamos. Y ahora veamos la demostración de esta proposición. ¿Sí? Primero, entonces, veamos la demostración de 1, que el límite cuando x tiende a A de coseno de x es igual a coseno de A. Bien, entonces, en este caso, para que ustedes recuerden, bueno, vamos a ver que f de x, en este caso es coseno de x,
el límite L es igual a coseno de A. Entonces, dado epsilon mayor que 0, sea x tal que valor absoluto de x menos a es menor que epsilon, es decir, ¿qué estoy haciendo? Voy a poner otro color. Estoy tomando epsilon o delta igual a epsilon. Ya, si recuerdan la definición de límite, acá esto va x menos a menor que delta. ¿Ya? Entonces estoy acá tomando el epsilon igual al delta. Bien, entonces tomo el x a una distancia menor que epsilon del a, y ahora noto lo siguiente. F ¿Puede de subir un x, poquito, profe? ¿sí? Ahí, Listo. Era para sacarle captura de pantalla, ¿no? perfecto. Sí, no hay problema. Bien, entonces, si se recuerdan, tengo que ver la cantidad f de x menos l. En este caso, f de x menos l es igual a coseno de a, perdón, de x, menos coseno de a. Y esto entonces me queda igual, de acuerdo a la identidad que vimos antes, me queda como menos 2 seno de x menos a dividido en 2 por seno de x más a dividido en 2. Estamos utilizando entonces esa identidad trigonométrica. De la resta de senos, perdón, de cosenos, pasamos a una multiplicación de senos. Entonces, aquí ocupo la propiedad del valor absoluto que me permite separar las cantidades en multiplicación. Ahí multiplico valor absoluto menos 2 por valor absoluto de seno de x menos a dividido en 2 por el seno de x más a dividido en 2. Y aquí voy a hacer lo siguiente. Voy a escribir en verde. Noten que esto, bueno, esto es igual a 2. Esto por la propiedad, la proposición que vimos anteriormente, ¿a qué es menor o igual? Uno. X menos 2A dividido en 2. Ya, muy bien, muy bien. Las dos que dijeron son verdad, pero la que me conviene es decir que esto es menor o igual que el valor absoluto de x menos a dividido en 2. O si quieren todo en valor absoluto. Eso. ¿Ya? Eso es lo que me dice la proposición anterior. Que lo que está dentro del seno siempre mayor al seno. ¿Ya? Y por otro lado, esta de acá sí voy a utilizar la otra que dijeron, que es que esto es menor o igual que 1. ¿Por qué? Porque ya es suficiente que yo diga que eso es menor o igual que 1. Siempre el seno es menor o igual que 1, por lo tanto yo puedo acotarlo por 1. Por lo tanto, si yo acoto cada uno de estos términos por 2, bueno, este lo igualo a 2, este lo acoto por x menos a dividido en 2 y este lo acoto por 1, me queda que la expresión anterior es menor o igual que 2 por x menos a en valor absoluto dividido en 2 por 1. Y si se dan cuenta, esto es igual a x menos a. Y yo anteriormente había dicho que x menos a es menor que epsilon, aquí. Por lo tanto, esto de acá es menor que epsilon. Y si se dan cuenta, he demostrado que f de x menos l es menor que epsilon. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a de coseno de x es igual a coseno de a. Entonces, demostramos que el límite del coseno cuando x tiende a es coseno de a. ¿Alguna pregunta con este? Yo, profe, ¿Sí? ¿puede subir un poco, porfa? ¿Sí?
ahí cuando reemplazó los valores, o sea, entendí eso de que es menor o igual que el término del valor absoluto. Pero ¿por qué lo ¿Mm? reemplazó abajo por eso? Eso Ya no sí, es entendí. que, No entendí qué pasó como de ese lapso de esos dos sí, pasos. es que de aquí, de esta igualdad, pasé a un menor igual. Básicamente estoy diciendo todo esto de acá, voy a cambiar Ah, ya. Sí, ahora se ve. Si hubiera todo sido eso. como más grande hacia el lado, hubiera puesto ese menor igual, pero a la derecha, ¿o no? Sí, o sea, en general uno trabaja hacia abajo, Sí, pero sí, sí. esto quiere decir que este menor igual es menor, o sea, que esto es menor igual que esto. Es que Y es la como primera dice vez que veo usted, que pasa eso, por eso no, ya no sí, sabía. quizás no lo había ocupado antes, pero como dice usted, es lo mismo que tener esta información ahí, justo ahí, ¿ya? Decir que eso es menor o igual, se anota hacia abajo, ¿ya? Ya, profe, ya Como entendí. aquí ya pusimos esto acá a la izquierda, yo sigo hacia abajo. Pero es básicamente eso, decir que esto es menor o igual que eso. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Profesor, ¿Sí? ¿cuál es la restricción como del epsilon? No sé cómo llamarle, pero en el momento en que decimos epsilon tiene que ser menor a eso, ¿cómo sacamos que el x menos a, o sea, el valor absoluto de x menos a tiene que ser menor a epsilon? Sí, porque bueno, yo ya sabía cómo se hacía la demostración, entonces yo sabía que tomando epsilon igual a delta funcionaba, ¿ya? Entonces yo sabía que epsilon igual a delta funciona. Si es que uno no sabe cuál tomar en un comienzo, uno tiene que partir como haciendo esto primero, haciendo esto, este desarrollo. Entonces uno hace esto y nosotros hubiéramos llegado a este punto de acá, por ejemplo. Antes de poner el epsilon, hubiéramos llegado hasta ahí. Ya porque yo acoté f de x menos L en valor absoluto por x menos A. Entonces digo, ya yo quiero que esto sea menor que epsilon. Ah, entonces si tomo que delta es igual a epsilon, voy a obtener que x menos A es menor que epsilon y por lo tanto f de x menos L va a ser menor que epsilon. Ese es más o menos el truco, ya como acotar por algo que tiene una relación con x menos A y después yo tomo el x menos A acotado por delta, de modo que esto de acá me queda acotado por epsilon. En otros casos, por ejemplo, si acá no hubiera quedado 5 por eso, 5 por eso. Si no hubiera quedado eso, a mí me hubiera gustado que x menos A sea menor que epsilon dividido en 5. Y en ese caso el delta sería igual a epsilon dividido en 5. ¿Y para qué tomo eso? Bueno, para que 5 por x menos a sea menor que epsilon. Y entonces de igual manera yo puedo reemplazar el epsilon y decir que eso es menor que epsilon. Esto es meramente demostración, ¿cierto? Sí, No se ocuparía en un ejercicio no, o común. sea, esto lo hicimos así, ya queda así para siempre y, y la demostración es verdadera y el epsilon, o el delta que Ya. tomamos sirve, ¿ya? Pero Entonces, el, si me encuentro un límite de coseno de x, con x tiende a y, el resultado es coseno de y, ¿cierto? exacto, exacto. Ya pueden ustedes ocupar ese resultado sin tener que demostrarlo. Por eso hacemos la demostración aquí. Eh, bueno, y esta clase en particular tiene demostraciones. En general no hacemos muchas demostraciones, pero estas me parecen bien útiles, tienen buenas técnicas y ahora entonces ustedes pueden utilizar esto siempre. Bien, ¿alguna otra consulta? El x Profe, menos a dividido 2 se sacó de una identidad o sea, de una identidad trigonométrica. No. Es que antes vimos
que el seno de x es siempre menor o igual que valor absoluto de x. Valor absoluto de x siempre menor o igual que x. Entonces, en este caso, nosotros teníamos adentro x menos a dividido en 2. Entonces, el x pasó a ser eso. Ah, ya, ya. Por lo tanto, me queda seno de x menos a dividido en 2 menor o igual que x menos a dividido en 2. Y eso es lo que utilicé para pasar de esta proposición a esa desigualdad de ahí. Profe, ¿Sí? ¿por qué el x menos a lo convirtió en valor absoluto de x menos a partido en 2 y el x más a en 1? ¿O da lo mismo? Puede ser al revés. Yo acá igual podría haber utilizado x más a dividido en 2. La misma desigualdad, ¿cierto? La misma proposición. Podría haber utilizado eso. Pero la verdad es que no me conviene. ¿Por qué? Porque con esto ya llego a lo que uno quiere llegar, que es acotar la cantidad anterior por un múltiplo de x menos a en valor absoluto. Si yo hubiera puesto esta cantidad aquí, en lugar del 1, como que me complico más. Y tengo que empezar a ver qué pasa con este término, si es que lo puedo acotar por algo. Entonces, por eso, en este caso, me conviene acotarlo por 1, y de esa manera puedo concluir rápidamente la demostración. Pero entonces se podría haber hecho al revés, como acotando el x menos a en 1 y el x más a en valor absoluto de x más a partido en 2. ¿O no? Claro, se podría haber hecho eso, pero no me conviene porque la definición del límite dice que x menos a es menor que delta. Ah, ya entendí. Gracias. Por eso entonces yo dejé ese término y no ese. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuál era la otra propiedad? ¿Cómo qué propiedad? Es que estaba esta la del coseno y había otra de seno, parece, ¿no? Que no ¿Al lo alcancé a límite? copiar. Sí, sí, ¿Esta? sí. Sí, esa que están ahí. Ahí. Inmediatamente vamos a ver la del seno. Me preguntan, el 1 es porque lo importante es poder decir que la primera operación es menor o igual a la segunda. A ver, por lo que entiendo, la pregunta pasa por este 1 de acá me permite garantizar esta desigualdad. Em, bueno, es que yo hice esto paso a paso, o sea, perdón, me salté pasos. Si lo hubiera hecho paso a paso, quizá aquí debería haber puesto el seno de x más a dividido en 2, y ahí solamente hubiera utilizado esta desigualdad del seno de x menos a dividido en 2. Y como aquí yo me di cuenta que ya obtengo lo que quiero, a lo que quiero llegar, que es valor absoluto de x menos a, esto yo lo tengo que acotar entonces de alguna manera. Y la manera de que lo acoto es por 1. Esto es menor o igual que 1. Entonces, como que me salté un paso quizá, hice dos pasos al mismo tiempo. Pero esa es la razón de por qué el seno de x más a dividido en 2 lo acoto solamente por 1. Entonces, esta desigualdad acá viene de estas dos desigualdades, de esa y de esa. No sé si ahí quedó más claro. Ya, perfecto. Genial. Bien. Vamos entonces a la demostración de la segunda parte de la proposición. 2. El límite cuando x tiende a de seno de a, perdón, seno de x
Esto es igual a seno de A. Y bien, esta es más sencilla. ¿Por qué? Porque puedo hacer lo siguiente. Bueno, voy a poner recuerdo igual. Hartas propiedades trigonométricas. Seno de A o seno de X es igual a coseno de pi medio menos de X menos pi medio. Bueno, aquí es lo mismo. X menos pi medios. ¿Sí? Esa es una identidad. Ustedes la pueden demostrar si es que no lo recuerdan, utilizando, bueno, la suma del coseno, o la resta del coseno, resta de cosenos de ángulos, y tienen esa propiedad ahí. Entonces, de acuerdo a eso, el límite cuando x tiende a de seno de x es igual al límite cuando x tiende a de coseno de x menos pi medio. Y haciendo el cambio variable, llamemos u igual a x menos pi medios. Si x tiende a, entonces u va a tender a menos pi medios. Por lo tanto, haciendo este cambio variable, yo obtengo que este límite de arriba es igual al límite cuando u tiende a menos pi medios de coseno de u, perdón. Entonces tengo el coseno de u y tengo el u tendiendo a menos pi medio. Por la proposición parte 1, entonces voy a poner aquí por la parte 1, tenemos que esto es igual al coseno de a menos pi medio. Ya es simplemente el límite. En este caso está en a menos pi medios, y el coseno de a menos pi medio es lo mismo que el seno de a, ya que es utilizar la identidad a la inversa. Entonces de esa manera demostramos que el límite cuando x tiende a del seno de x es igual al seno de a. Como ya teníamos el coseno calculado, el límite del coseno, ya no es necesario utilizar las propiedades o sea, la definición del límite de epsilon y delta, sino basta utilizar álgebra de límites para demostrarlo. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Entonces, lo importante de estas proposiciones es que ustedes se queden que el coseno de x tiende a coseno de a y el seno de x tiende a seno de a, cuando x tiende a a. Ese sería entonces el resultado que ustedes ya pueden utilizar sin ningún problema. Bien. Bien, vamos entonces. De igual manera, ustedes, bueno, pueden tener la siguiente proposición. La voy a poner, la voy a copiar y la voy a pegar arriba. Para las demás identidades trigonométricas, ¿sí? Lo mismo ocurre con la tangente, con la cotangente, con la secante y la cosecante. Eso sí, hay que restringir un poco el A, porque recordemos que la tangente, la cotangente y la secante y cosecante se indefinen porque son divisiones, ¿ya? Pero de igual manera, si el A está en el dominio de estas funciones trigonométricas, entonces el límite de cada una de ellas corresponde a evaluar la función en el elemento A. Entonces, estas funciones también se comportan bien con el límite. Tangente de x, cuando x tiende a A, es igual a tangente de A. Bien, esa proposición, básicamente, si ustedes quieren idear una demostración, es utilizar álgebra de límites, son divisiones de las que vimos anteriormente, del seno y del coseno, por lo tanto la demostración es bastante sencilla y no es necesario hacerla. La pueden revisar ustedes. Bien.
Dicha esta proposición, vamos entonces a la siguiente proposición, que es muy importante también, y es de donde después se sacan muchos ejercicios. Bien, vamos entonces. La proposición dice así. Borro eso. El límite cuando x tiende a 0 del seno de x dividido en x es igual a 1. Bien. Buena proposición. Entonces veamos también la demostración. Ya. Quizás la idea de esta proposición, ustedes la van a usar en los límites, vamos a ver en ejercicio donde se ocupa, pero que tengan una intuición de qué dice esto. Básicamente dice que el seno de x decrece a 0 a la misma velocidad que x. Ya, por eso el límite cuando x tiende a 0 de seno de x dividido en x es igual a 1. Ambos están disminuyendo su valor a la misma cantidad, o sea, a la misma velocidad. Por eso esta división, cuando x tiende a 0, tiende a 1. Ya recordemos, bueno, si se dan cuenta, este es un límite de la forma 0 dividido en 0. ¿Por qué? Porque el seno de x es 0, si x es 0, y 0 es 0. Entonces, 0 dividido en 0. Entonces, este límite, que tiene una expresión indefinida, en 0, el resultado es 1. Y veamos entonces la demostración. Vamos nuevamente a recurrir a un dibujo básicamente el mismo anterior, pero con más información. Entonces, nuevamente estamos en la circunferencia unitaria. Tenemos el seno y el coseno, como le había dicho delante, que ahí sí están bien, seno y coseno. Este ángulo de acá es X. Y por semejanza de triángulos, bueno, esto de acá vale 1. Por semejanza de triángulos, este segmento SP, ¿ya? Que parte aquí del final de la circunferencia, este radio, desde O a P, y es quizá una recta y se proyecta la recta OQ en S, ¿ya? Entonces tenemos esta recta SP, la cual es paralela a QR, porque ambos tienen el mismo ángulo X. Y por semejanza de triángulos, podemos notar que QR es a OR, como SP es a OP. Esa sería entonces la semejanza de estos triángulos. Y si se dan cuenta, bueno, QR es seno de X, OR es coseno de X, SP es nuestra incógnita, podemos llamarla, bueno, SP simplemente, y OP vale 1, porque es un radio. Y de esto entonces concluimos que SP tiene un valor de tangente de X. Ese es el valor de esta recta, la distancia, el largo. ¿Sí? Entonces, ahí está claro el dibujo, porque está este valor SP vale tangente de X. Análogamente, como lo hicimos en la primera demostración, del dibujo nosotros podemos deducir que seno de X, ya bueno, antes esto es para X en 0 a pi medio, ¿cierto? Y en realidad, si ustedes quieren, no tomo el 0, ya, porque
Delante lo tomé, pero igual se cumple con igualdad. Pero la tangente no funciona. Entonces, para x entre 0 abierto y pi medios, yo concluyo que la cantidad QR, que es el seno de x, es menor o igual que x, que es ese arco x, y a su vez este arco x es menor o igual que esta distancia SP, que vale tangente de x. Tangente de x. Por lo tanto, esto es para todo x en el 0, pi medios. Por un lado, tengo lo siguiente. Si yo tomo esta parte, tengo que acá separar las dos partes. Ya. Seno de x es menor o igual que x. Esto es equivalente a decir que seno de x dividido en x es menor o igual que 1. ¿Están de acuerdo con esta primera parte? Por otro lado, si es que tomo el lado derecho, me queda que x es menor o igual que la tangente de x. Y esto es equivalente, si es que hago más paso, a que x sea menor o igual que seno de x dividido en coseno de x. Y entonces me queda que coseno de x es menor o igual que seno de x dividido en x. ¿Ya? Y esto es para todo x en 0 hasta pi medios. Ya no tomo el 0 porque estoy dividiendo por 0. De estas dos, entonces yo concluyo que para todo x en el intervalo 0, pi medios, tomo el pi medios, coseno de x es menor o igual que seno de x dividido en x, y esto es menor o igual que 1, ¿ya? Si junto las dos informaciones. Hasta este punto, ¿hay alguna duda? Profe, ¿Sí? ahí donde hizo lo de la tangente, quiso dejar el seno para dejarlo igual que el de arriba, ¿no? Exactamente. ¿Y por qué quiero dejarlo de esa Para- manera? Bueno, estaba ocupando un poco diferente notación, voy a arreglar eso inmediatamente. Pero eso es porque yo quiero estudiar esta cantidad, seno de x dividido en x. Entonces quiero llegar a esto. Quiero llegar a esa expresión, y si ustedes se dan cuenta, yo quiero, bueno, por un lado demostrar que es 1. Entonces tengo acotada esa expresión por 1 arriba y por el coseno de x abajo. ¿Y qué pasa cuando x tiende a 0 con el coseno de x? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale el coseno de 0? 1. 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué teorema puedo utilizar yo para concluir acá? Tengo seno de x dividido en x menor o igual que 1 y mayor o igual que coseno de x. El coseno de x, o el límite, cuando x tiende a 0, de coseno de x es igual a 1. Bueno, coseno de 0, que es igual a 1. Por lo tanto, tengo esto menor o igual que 1 y mayor o igual que algo que tiende a 1. ¿Qué teorema puedo utilizar? Ya, El de cuando los dos límites son iguales, ¿es así? ya. ¿O no? Veamos la clase 10. Teorema del acotamiento o teorema del sándwich. Entonces, sea f, g y h tres funciones tales que la desigualdad
se cumple para todo x en una vecindad perforada de x sub 0. G de x menor o igual que f de x y menor o igual que h de x. Entonces, si g de x y h de x tienden a un número L, entonces el límite de esta función f va a ser igual a L. A ver, voy a copiar esto para que lo veamos y lo vean con mayor claridad, porque bueno, esto lo vimos ya hace 2 semanas. Ya. Entonces, es el teorema que vamos a utilizar. Y en este momento nosotros tenemos lo siguiente. Para todo x en el intervalo 0, pi medios, coseno de x es menor o igual que seno de x dividido en x, y esto es menor o igual que 1. Entonces, en este caso, lo que yo tengo, que coseno de x es como mi g de x. Seno de x dividido en x es como mi f de x del teorema, y la función 1 es como mi h de x. Entonces, según este teorema, yo tengo que el límite cuando x tiende a x sub 0, que en este caso es 0, de coseno de x es igual a 1. Y el límite cuando x tiende a 0 de h de x, que es 1, bueno, es igual a 1, porque 1 es constante. Entonces, ¿puedo yo utilizar este teorema del acotamiento para demostrar que el seno de x dividido en x tiende a 1? Ya algunos dicen sí. Ya, siento que quizás están como confundidos, no lo sé. Voy a ir, repasando. ¿Ya? Entonces, lo que estamos tratando de hacer es demostrar que el seno de x dividido en x cuando x tiende a 0 da 1. Es decir, el resultado de este límite es 1. Esa proposición solamente da 1 cuando x tiende a 0, ¿cierto? Exacto. Si tiende a otra cosa, bueno, va a ser el límite, ambas funciones se comportan bien, entonces va a ser seno de a dividido en a, si es que a es diferente de 0. Ok. ¿Sí? Pero en el caso que es cuando x tiende a 0, es de la forma 0 dividido en 0. Por eso hay que hacer un análisis más. Y ese es el análisis que estamos haciendo para demostrar que vale 1. Y no lo vamos a hacer por epsilon y delta, lo que vamos a utilizar es este teorema de acá, teorema del acotamiento. Este es el teorema que vamos a usar para demostrar que el límite es 1. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos buscando estas funciones g y estas funciones h que estén acotando por un lado por abajo y por otro por arriba a la función f de x, que sería seno de x dividido en x. Y eso lo hicimos aquí, si se dan cuenta, en todo ese trabajo que hicimos ahí, demostramos que coseno de x es menor o igual que seno de x dividido en x, y esto a su vez es menor o igual que 1. Lo que falta, si se dan cuenta, esto de acá es importante. Esto de acá. Porque yo lo demostré para x en 0 a pi medios. Y el teorema dice que yo necesito esta desigualdad para una vecindad perforada. Vecindad perforada de x sub 0. En este caso, x sub 0 es igual a 0. Pero necesito que sea una vecindad perforada. Y yo en este momento lo tengo para todo x en el 0 a pi medio. Pero de manera muy parecida como lo hicimos anteriormente, para x en menos pi medio
menos pi medios, coma 0. Entonces, menos pi medios, pero menos x pertenece a 0, pi medios. Estoy poniéndolo cerrado. Por lo tanto, coseno de menos x es menor o igual que seno de menos x dividido en menos x, y esto es menor o igual que 1. Como el seno es una función impar, puedo sacar el menos hacia afuera. Y como el coseno es una función par, me queda que es igual al coseno de x. Entonces, esta desigualdad arriba es equivalente a la menos seno de menos x, perdón, de x, dividido en menos x, y esto menor o igual que 1. Entonces, se simplifican los menos, y me quedaría entonces que coseno de x es menor o igual que seno de x dividido en x, y esto es menor o igual que 1. Y ahora sí yo tengo esto. Yo tengo esto para todo x en el intervalo menos pi medios, 0, unión 0, pi medios. Es decir, una vecindad perforada de el 0, del x sub 0 igual a 0. Entonces, ¿cómo el límite cuando x tiende a 0 de coseno de x es igual a 1, y el límite cuando x tiende a 0 de 1 es igual a 1, por el teorema del acotamiento, concluyo que el límite cuando x tiende a 0 de seno de x dividido en x es igual a 1. ¿Sí? Ese sería el resultado demostrado entonces, la proposición demostrada. Tengo el seno de x dividido en x, acotado por 1, y por abajo por coseno. Ambas funciones tienden a 1, por lo tanto, seno de x dividido en x tiende a 1. Y entonces hemos demostrado esta proposición. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bien. Entonces vamos a revisar ejercicios. Tratemos de hacer lo que más podamos. Bien. Tenemos el siguiente límite. Ya, repitamos entonces esa parte del teorema del acotamiento. Ya, el teorema del acotamiento dice básicamente que si yo tengo una función f que está acotada por una función g por abajo y por una función h por arriba, entonces, si además el límite a un punto x sub 0 de g de x y de h de x es igual a un mismo límite L, yo puedo decir entonces que la función que estaba entre medio, es decir, f de x, es igual a este mismo límite L. Y eso fue lo que nosotros demostramos.
con todo ese trabajo, lo que nosotros hicimos fue acotar la función seno de x dividido en x, que es el límite que queremos calcular, por 1 y por coseno de x. Por abajo por coseno y por arriba por 1. Por lo tanto, y esto es, bueno, tuve que tener cuidado en ver que era para todo x en esa vecindad perforada del 0, que es menos pi medio, 0 y 0, pi medios. En esa vecindad perforada yo tengo esa desigualdad. Como el coseno tiende a 1 y la función 1 tiende a 1, el teorema del acotamiento me permite garantizar que la función que estaba entre medio, es decir, el seno de x dividido en x, va a ser igual a 1, ese límite. Y ese era el resultado que yo estaba buscando demostrar. Profe, ¿Sí? para encontrar los puntos de la vecindad perforada, ¿cómo se puede hacer? Porque ahí usted tiene de menos pi medio hasta pi de 0, unión 0 pi medio. Sí. No, esos puntos son... O usted los da, ¿no? No, esos puntos uno los va viendo en la medida que va haciendo la demostración, ¿ya? O sea, chiquillo, esta demostración tampoco es como que ustedes la vieron y ahora probablemente pueden utilizar estas herramientas que vimos, que el seno de x menor o igual que x y x menor o igual que la tangente de x, pero no son como ejercicios sencillos que uno se les puede ocurrir como de la nada, ya son, yo me imagino, no sé quién fue el que primero que se dio cuenta de esto, pero son resultados que no salen como de la manga, ya no es como que este pi medios hay alguna forma de encontrarlo como antes de hacer esta desigualdad, sino que en la medida que uno va haciendo la desigualdad, uno se va dando cuenta. ¿Y por qué me doy cuenta de eso? Bueno, porque yo puedo hacer este triángulo para un ángulo entre 0 y pi medios, ¿ya? Y de hecho, quizás conviene o es más correcto no tomar el pi medios, ¿ya? Porque estoy trabajando con la tangente, ¿ya? Entonces, voy a arreglar eso después, pero al final la desigualdad igual está correcta para pi medio, ¿ya? Igual da, se puede evaluar. Pero ahí está la tangente que no funciona. Bueno, pero volviendo un poco al tema del pi medio, ¿cómo lo encuentro? No, es básicamente metiéndole mano al ejercicio, buscando una forma de hacerlo, y de esa manera sale, ¿ya? Eh, y esto, como les digo, no se me ocurrió a mí, esto no es que yo lo... a mí se me ocurrió esta demostración, no, yo la vi igual que ustedes cuando di el curso, y, y se la enseñamos a ustedes porque están en los libros, ¿ya? No es como que eh, a nosotros se nos ocurre de la nada el pi medio, sino que estas demostraciones requieren pensarla y analizarla. Lo importante es que ustedes ahora puedan utilizar esta información, ¿ya? Utilizar esto para resolver otro tipo de ejercicios. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, vamos entonces a lo que les decía yo de resolver ejercicios. Resolvamos este primero, ya el seno de x menos a dividido en x menos a cuando x tiende a a. Si se dan cuenta, este es un límite de la forma 0 dividido en 0. ¿Por qué? Porque me queda seno de 0, que es igual a 0, dividido en x menos a, que es 0. Por lo tanto, este es un límite de la forma 0 dividido en 0. Entonces yo tengo que hacer algún cambio en esta expresión. 0 dividido en 0. Y bueno, este viene directamente del que vimos anterior. Si es que nosotros hacemos el cambio de variable u igual a x menos a, nos damos cuenta que si x tiende a a, entonces u tiende a 0. Por lo tanto, esta expresión es lo mismo que tener el límite cuando
U tiende a 0 de seno de U dividido en U. Y por la proposición anterior nos damos cuenta que este límite es 1, ¿sí? Entonces ese sería el resultado de este límite. Simplemente era necesario un cambio de variable. Bien, ese es un primer ejercicio. ¿Hay alguna duda con ese ejercicio? ¿Cómo hizo lo de la U? Sí, lo muestro inmediato. Es Ya. que fue como un speedrun medio Ya. rápido. Bien. Me doy cuenta que este límite es muy parecido al anterior. El anterior era seno de x dividido en x. Así era el límite de la proposición. Y cuando el x tiende a 0. En este caso tengo x tendiendo a a y x menos a en el seno y abajo x menos a. Por lo tanto, esto me sugiere hacer el cambio de variable u igual x menos a. Porque haciendo ese cambio, yo llego a la expresión seno de u dividido en u. Y si se dan cuenta, eso es lo mismo que la expresión que vimos anteriormente, pero con una variable cambiada que la variable es muda, ya da lo mismo. Entonces, si yo hago ese cambio de variable, en este límite de acá yo tengo que x tiende a a. Por lo tanto, si x tiende a a y u es igual a x menos a, el u va a tender a 0, porque me quedaría x menos a, x tiende a menos Ya a, caché. 0. Entonces, u tiende a 0. Acumuló X menos A en una sola variable Exacto, y usó la última proposición. Ya, exacto, ya. exacto. Entonces ahí, ese paso de ahí es el cambio de variable y ese paso de ahí de la igualdad es la proposición anterior. Muy bien, eso era. Muy bien. Bien, vamos entonces a este otro límite de acá que es con el coseno. Los límites anteriores se conocen como límites fundamentales. Este límite que ustedes ven acá, límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x dividido en x, a veces también se pasa como fundamental, pero aquí lo estamos viendo como ejercicio, ¿ya? Este es un límite nuevamente de la forma 0 dividido en 0, que si evalúo en 0 me queda 1 menos coseno de 0, 0, dividido en 0. Entonces lo que hacemos en este caso es multiplicar, mejor voy a escribir, esto es igual al límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x dividido en x, y voy a multiplicar por 1 más coseno de x dividido en 1 más coseno de x. Es decir, multiplico por, entre comillas, una suma por diferencia del 1 menos coseno. Al hacer esto, esto me queda igual al límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x por 1 más coseno de x, queda cada término al cuadrado, restados, 1 menos coseno al cuadrado de x, y abajo me está quedando el mismo x y multiplicado por 1 más coseno de x. Todo esto es posible de hacer debido a la álgebra de límites. Si se dan cuenta, esto de acá estoy multiplicando por un 1 conveniente. Entonces, bien, este límite me está quedando entonces igual al límite cuando x tiende a 0. Si ustedes evalúan ahí, sigue dando la forma 0 dividido en 0. Pero ahora este 1 menos coseno al cuadrado de x yo lo puedo transformar en el seno al cuadrado de x, utilizando la identidad más clásica del seno y el coseno. ¿Sí? Y haciendo eso, ahora mediante álgebra de límites, yo puedo agrupar estos términos y me quedaría así. El límite cuando x tiende a 0 de seno de x. Tomo uno de esos seno al cuadrado, lo divido por x. Me quedaría entonces un seno de x. Y por último me queda la otra expresión que sería 1 más coseno de x. Por álgebra de límites, yo sé que este límite de acá tiende a 1 por la proposición anterior.
si x tiende a 1, el seno de x tiende, bueno, al valor que sería 0, ¿ya? Porque el seno de 0 es 0. Eso es la proposición anterior. Y esta de acá me quería 1 dividido en 1 más coseno de 0, que es 1. Por lo tanto, me quedaría 1/2. Eso sería 1/2. Como todos esos límites existen y son un número real, es decir, lo que dije equivalente, existen y son un número real, entonces me queda que esto es igual a 1 por 0 por 1/2. Por lo tanto, el resultado de este límite es 0. Y esa sería entonces la respuesta. Profe, ¿puede volver a la penúltima línea? Por favor. Del... Esa Sí. bien dice. Ya, está claro que este seno de x dividido en x es 1 por la proposición anterior. Sí. Ya, después el seno de x, si x tiende a 0, me tendría que yo evaluar el seno de 0. Y el seno de 0 es 0. Por la proposición anterior, el límite igual vale 0, entonces. ¿Ese también está claro? Sí, profe. Sí, ahora sí caché. Ya, perfecto. Bueno, termina igual. Y por último, 1 dividido en 1 más coseno de x. Tengo que evaluar en 0, coseno de 0 vale 1, por lo tanto me queda 1 dividido en 1 más 1, que sería 1/2. Y de esa manera entonces me queda que el límite sería 1 por 0 por 1/2, que es 0. Y ese sería entonces otro límite. ¿Profe? ¿Sí? Al final de todo este tipo de demostraciones, lo importante es saber que lo de la izquierda, la proposición inicial, equivale al resultado final nomás, ¿cierto? O tengo que saberme todo ese desarrollo que acaba de hacer. Ya. Lo ideal es que ustedes puedan entender la demostración, que la entiendan los pasos. No es necesario que se la aprendan de memoria, pero sí que dominen más o menos las técnicas que utilizamos. Que la entiendan. Pero en los ejercicios básicamente uno utiliza el resultado nomás, ¿ya? Es decir, uno utiliza este resultado, ya esta proposición, si se dan cuenta, la parte 2 nosotros la estamos utilizando aquí para decir que el seno de x, cuando x tiende a 0, vale 0. Entonces ahí simplemente la estamos utilizando. Lo mismo con el seno de x dividido en x. Lo utilizamos. ¿Dónde quedó? Esa. Simplemente lo utilizamos. Entonces, es bueno que entienda la demostración, pero lo que sí o sí no pueden olvidar es el resultado, porque ese sí lo vamos a estar utilizando para calcular otros límites. Bien. Estamos en la hora. No alcanzamos a hacer más ejercicios, pero los que ustedes tienen ahí en el PDF son similares. Tienen que hacer o cambio variable o utilizar estos límites. Multiplicar por uno conveniente y de esa manera pueden calcularlo utilizando las propiedades que vimos. Entonces quedamos hasta acá. Si tienen más preguntas pueden hacerlas. Profe, ¿cuál era su horario de consulta? Ya, sí, verdad, eso. Normalmente son los martes en el horario bloque 3-4, que es a las 9:35, si no me equivoco. Pero por mañana, solamente por mañana, no voy a poder en ese horario. Y voy a estar a las 11:30, quizá un poquito pasadito de las 11:30, pero desde las 11:30 voy a estar atendiendo consultas. Gracias, profe. Sí, de nada. José pregunta, José, si se pueden hacer los ejercicios sin multiplicar por el uno conveniente. Sí, los límites, muchas veces uno tiene diferentes opciones. Este límite de acá, ustedes también lo pueden hacer utilizando la entidad del... ¿Dónde dejé el lápiz aquí? La entidad del 1 menos coseno. Creo que 1 menos coseno de x dividido en 2 es igual a seno al cuadrado de x dividido en 2, si no me equivoco.
Entonces, con esa identidad, ustedes la pueden utilizar y no es necesario multiplicar. Pero ahí ustedes tienen muchas maneras y mientras lleguen al resultado, está bien. Y bueno, tampoco es que lleguen de cualquier manera, ya es que lleguen con cosas correctas, pero sí hay muchas maneras de llegar a la respuesta. Entonces, con esa identidad también se puede. Bien, ¿alguna otra pregunta? De nada, voy a dejar de grabar.